hablar a la suya aquello que haya puesto en mi corazón. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú hablando a los corazones de tus hijos, de tus hijas. Señor, que tu palabra trabaje en nuestro corazón produciendo el fruto que tú quieres y haciendo la obra, Señor, que necesitamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Utiliza mi vida, Señor, me pongo como herramienta en tus manos para que me utilices como quieras. Sé tú, Señor, hablando a través mío. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dice, este mensaje le puse como título, Tu prueba te aprueba. Y está en el pasaje, vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 1 y 2. Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. ¿Lo encontraron? Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Amén. Y saben que la carta de Santiago es una carta dirigida al pueblo, a los cristianos directamente, al pueblo cristiano directamente, porque él estaba hablando a las iglesias y Santiago dirige sus palabras haciendo siempre exhortaciones o dando consejos al pueblo de cómo debían comportarse y cómo debían ser buenos cristianos. Pero qué bueno que la palabra en ese momento trabajaba en los corazones y de la misma manera esa palabra, aunque pasaron los años, sigue trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Saben que cuando yo leía acerca de Santiago y leía esto de las pruebas, yo decía, qué importante lo que nos está enseñando Santiago, el comportamiento que nosotros debemos tener en medio de las pruebas, entender para qué las pruebas vienen a nuestras vidas y saber hacia dónde nos va a llevar el camino de pasar o atravesar la prueba que estemos viviendo. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba, alguna situación difícil? Y los pies valen también. Todos en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles. Todos somos probados y cuando una prueba termina siempre comienza otra, porque en el proceso de la prueba es donde Dios trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón. Es donde Dios va produciendo en nosotros ese carácter de cristiano, de poder permanecer a pesar de la situación que estamos viviendo. Me he encontrado con muchas personas que en situaciones difíciles, en situaciones apremiantes, lo primero que hacen es querer bajar los brazos. Pero ahí tenemos que estar, aquellos que somos un poco más grandes, experimentados en quebrantos, un poco más grandes en sentido de conocimiento, de tiempo de estar con Dios y sostener a aquellos que están débiles. Enseñarles a que en momentos de prueba, de dificultad, es donde tenemos que fortalecernos en Dios, porque ahí, en medio de esa prueba, de esa dificultad, es donde Dios está procesando nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar en su palabra, vamos a leer muchísimas historias, pero hay una historia, o hay un personaje, si podríamos hablar de un personaje bíblico, acerca que haya pasado por pruebas y situaciones difíciles. ¿A quién podemos nombrar? A Job.
Lo primero que se viene a la mente es la vida de Job. Pasó tantas cosas ese hombre. Y dice la Biblia que Job era hombre perfecto, recto y justo. Dice, ¿no es cierto? Dice que era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Así dice su palabra. Dios, los ojos de Dios estaban puestos sobre Job. Y es el concepto que Dios mismo tenía de Job. Hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Cuántos hay perfectos aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos hay rectos? Bien, Bien, que allá arriba tienen su autoestima. Perfectos, rectos, temerosos de Dios. Temerosos de Dios dice que todos estamos acá. Pero perfectos, por ahí nos falta un poquito más. Pero el concepto de Dios acerca de Job era ese. Qué bueno es que nosotros podamos hacer una autoevaluación, ¿no? Y en medio de nuestra necesidad, de nuestro dolor, podamos decir, Señor, me faltan tantas cosas, pero todavía quiero seguir en el proceso de transformación que vos tenés sobre mi vida. Job estuvo dispuesto a que Dios trabaje en su vida en todo. En todo lo que tenía que hacer, Job estuvo dispuesto para que Dios trabaje en él. Dios fue probando la vida de Job y fue haciendo de él lo que él quiso. Tuvo su esposa que comenzó a afligirlo diciendo por qué no maldecía a Dios, a incitarlo, por qué no se alejaba de Dios, a sus amigos que lo cuestionaban y que lo querían hacer dudar, y tuvo una y otra prueba, una tras otra. Pero aún así, la declaración de Job, que la vamos a ir viendo en el transcurso del sermón, van a ver que él siempre siguió apostando a aquel que creyó y confió desde el primer momento. En este tiempo me tocó hablar con personas o ministrar personas, las cuales a raíz de las pruebas que estaban viviendo, pruebas fuertes, pruebas que quizás fueron una tras otra, las llevó a pensar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y cuántas veces uno mismo no se plantea esas cosas? Aún Job, si usted lee la historia de Job, Job aún deseó ya no estar más en esta tierra. En el tiempo de prueba, de la necesidad, de la dificultad, es donde nuestra vida, nuestro corazón se contrista, se entristece quizás, y lo primero que el diablo hace es querer hacernos bajar los brazos. Pero nosotros debemos permanecer, entender que en tiempos de dificultad es donde tenemos que permanecer y sostenernos en su palabra. He escuchado personas que me decían, al final, ¿para qué guardarme? ¿Para qué seguir a Jesús? ¿Para qué seguir en el camino? Si en realidad es lo mismo. Estoy en el Señor y sigo pasando por dificultades, sigo pasando por situaciones difíciles. Es que el venir el camino del Señor, el conocer a Cristo, el comenzar a llevar una vida diferente como cristianos, no nos asegura, no nos garantiza tener una vida sin problemas, una vida sin complicaciones, sino por el contrario. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Que vamos a vivir por situaciones difíciles, vamos a pasar por situaciones de prueba, de dolor, de adversidad, de persecución, de enfermedad quizás. Pero aún en medio de ese dolor, de esa situación que estés viviendo, Dios te está diciendo, tranquilo. Porque yo vencí todo lo que vos pasaste, yo ya lo vencí. La victoria para vos está asegurada. Solamente tenés que seguir caminando, solamente tenés que seguir avanzando, solamente tenés que seguir creyendo. Amén. Y acá el libro de Santiago, acá el libro de Santiago nos enseña, la primera enseñanza es que no perdamos el gozo. ¿Cómo mantener el gozo en medio de un transcurso de dificultad? ¿Cómo mantener el gozo en medio de un proceso de enfermedad?
Cuando algo llega a nuestra vida que quiere devastarnos, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, ¿cómo mantener el gozo? Pero quiero contarles algo, que Santiago cuando habla de gozo no está hablando de alegría, de felicidad, de reírse, de jarana, no está hablando de eso, sino está hablando de mantenernos en pie, de permanecer de pie aún a pesar de la situación que nos toque vivir. Si Santiago lo estaba enseñando es porque ellos también, tanto Santiago como Pablo, como Pedro, como Jesús mismo, pasaron por situaciones difíciles, pero aún pudieron sostenerse en medio de su dificultad. La enseñanza para nosotros es que aún en medio de la situación difíciles, nosotros podemos permanecer en Dios. Nosotros podemos guardar nuestro corazón en Dios. Nosotros podemos sostenernos en sus promesas y creer que aquello que Dios nos prometa, creer que aquello que nosotros estamos esperando, creyendo en Él, en algún momento lo vamos a recibir de su presencia y de su palabra. Hoy por hoy las redes sociales dejan al descubierto muchas cosas. Y muchas personas hacen en las redes sociales o dicen en las redes sociales un montón de cosas que muestran qué clase de personas son o qué es lo que hay dentro de su corazón. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así como nosotros hablemos, así como nosotros reaccionemos, así como nosotros seamos, es lo que realmente está dentro nuestro. No hace muchos días atrás estaba mirando el Facebook y vi algunas personas que evidentemente estaban pasando por procesos duros de dificultad y habían puesto hasta insultando, hasta diciendo malas palabras. Yo puedo entender que vos estés pasando por momentos difíciles de prueba, de dolor, de pérdida, de ausencia, de quizás sentirte devastado, pero nada te puede llevar a hacer negar lo que Jesús hizo en tu vida, la transformación, el cambio que Jesús hizo en tu vida. Nosotros, a pesar de ese momento de dificultad, de dolor, tenemos que mostrar que Cristo sigue aún sosteniéndonos y que en el momento de más angustia es donde nosotros debemos seguir permaneciendo en Él, sosteniéndonos en cada una de las promesas que Él nos dio. Dice Santiago, tener por sumo gozo. Y les decía recién que sumo gozo no significa una actitud de felicidad, sino una actitud de que Dios pueda seguir trabajando en nuestra vida, cumpliendo su propósito en nosotros. Ahora, en medio de la prueba hay dos actitudes que pueden surgir. La primera es que Dios produzca en nosotros ese carácter cristiano que estábamos hablando y que trabaje en nuestro interior y en nuestro corazón y aprendamos la lección. Que en medio de la prueba, de la dificultad, podamos entender y sostenernos en tiempos de prueba, sostenernos en su promesa. Que ese sea el tiempo en donde nuestra fe sea desarrollada. Que ese sea el tiempo, en tiempo de dificultad, de dolor, sea el tiempo donde nosotros nos paremos sobre sus promesas y digamos: Señor, aunque todavía yo no veo, yo creo. Yo creo que lo que estoy esperando va a llegar. Yo creo que mi familia va a ser restaurada. Yo creo que mi salud, Señor, va a ser restablecida. Yo creo que el proceso que estoy viviendo en este momento, en esta etapa de mi vida, en algún momento va a pasar y las cosas van a cambiar. Señor, yo estoy parado en tus promesas y sigo caminando, guardando mi corazón y mi integridad. Puede suceder eso. O puede suceder que nos rebelemos, que nos enojemos con Dios y que quizás querramos endurecer nuestro corazón. Yo oro para que cada uno
de aquellos que pasamos por dificultades, por pruebas, por luchas, podamos elegir la primera actitud. Porque esta es una actitud que se decide. No es algo que Dios hace, sino es algo que se decide por lo que yo creo y por lo que yo decido, de qué manera decido seguir adelante. Yo decido pararme en esas promesas o yo decido renegar y despotricar y decir que no voy a seguir a Cristo, que no tiene sentido seguir a Cristo si voy a seguir teniendo problemas. Tu actitud debe ser, como hijo de Dios, tomar la actitud de aprender aquello que Dios te quiere enseñar para alcanzar la corona de vida. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Dichoso, dice, el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor ¿de qué? ¿De qué? De la corona de vida, la cual ha sido prometida dar a quienes lo aman. Ya te ha sido prometida tener la corona de vida, pero solamente si pasás el proceso de prueba y de dificultad. Hermanos, es tiempo que, así como dice Santiago, en medio de nuestra prueba y de nuestra dificultad, podamos entender que Dios quiere hacer de nosotros cosas nuevas y hacer en nosotros cosas nuevas. Permitamos que Dios siga obrando en nosotros y que lo que aflore de nuestra vida en medio del tiempo de dificultad sea lo mejor de nosotros. En tiempo de prueba, de necesidad, de dificultad, que pueda aflorar lo que hay en nuestro corazón. Escuché hace no mucho tiempo, conocimos una pastora que amorosísima, la pastora, hermosa mujer de Dios. Y saben que ella había entrado en un tiempo de enfermedad. Y aún en ese tiempo de enfermedad se había enfermado muy grave. Los médicos la habían desahuciado. Pero aún en ese tiempo de enfermedad ella había decidido seguir sirviendo a Dios. Y usted la veía. Y esta pastora todo el tiempo estaba cantando y alabando el nombre de Dios. Y la gente venía sorprendida y le decía, pero pastora, se la ve muy bien. ¿Usted está bien? Y ella decía, ¿cómo voy a estar si Cristo está conmigo? ¿Cómo no voy a ser feliz si el Señor es el que gobierna mi vida? Todo lo que tengo me lo dio Él. Y todo lo que soy, soy por Él. Hacia donde Él quiera yo voy a ir. Llegó el tiempo de su partida y esta pastora dejó muchísimos corazones marcados, muchísimas enseñanzas en las vidas de las personas por el ejemplo que ella había dado en semejante prueba y semejante dolor. Qué lindo que nosotros podamos dejar y mostrar esa enseñanza aún a aquellos familiares que no nos conozcan. Porque cuando nosotros estamos, es bueno y lindo regocijarse y gozarse cuando uno está bien, cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas son difíciles, cuando la prueba llegó a nuestras vidas, no es tan fácil poder seguir manteniendo el gozo y poder seguir sosteniéndonos en sus promesas. Ya en ese momento es donde queremos queremos tirar la toalla, ¿para qué seguir? No vengo más, mejor me quedo en mi casa. Yo ruego que aflore lo mejor de ti en el tiempo de prueba, que aflore del depósito de tu corazón todo lo que haya dentro tuyo, que aflore eso, para que podamos, aún con nuestro comportamiento, así como esta mujer que les conté, podamos testificar acerca de las cosas que Dios hace. Job 23:10 decía Job, pero Dios sabe
que por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Job no le estaba diciendo a Dios, ya basta, sácame de esto. No quiero que me utilices más, no quiero saber más nada con vos, no quiero que me trates más, no quiero más nada. No le estaba diciendo eso, sino estaba diciendo, Jehová me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Ustedes saben que el oro es más puro cuando pasa por fuego más intenso. Ahí es donde se purifica más el oro. Es donde las aleaciones que haya en el oro se comienzan a separar. El cristiano, en medio de la prueba y de la dificultad, también es donde más intensa la prueba, es donde más el Señor nos quiere enseñar y acercarse a nosotros para darnos de su amor, de su cobertura, de su cuidado y apartar aquellas cosas, sacar aquellas cosas que no sirven de nosotros. Cuando nosotros pasamos por pruebas, hay una palabra que aprendí que me encantó y entendí que en el tiempo de nuestra prueba, Dios quiere que nosotros podamos tener la capacidad de resiliencia. Dígale al que está a su lado, resiliencia. ¿Cuántos saben lo que significa la resiliencia? Dice la definición de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reponerse frente a las adversidades. La capacidad que una persona tiene de reponerse frente a las adversidades. Y yo traje algo acá para hacer una ilustración. Esta es la esponjita de mi cocina, de mi casa, para que vean que lavo. Esta esponjita tiene un tamaño normal, como todas las esponjitas. Pero si yo ejerzo presión sobre ella, esta esponja va a tomar el lugar y el punto que yo le dé. Fíjense que entraba en mi mano si yo la ponía, pero ahora, si yo la pongo en mi puño, no la ven. Ni siquiera sale un pedazo de la esponja. La esponja está sufriendo la mayor presión que puede tener este material. La mayor presión que puedo ejercer sobre ella. Estoy apretando con todas mis fuerzas esta esponja. Pero fíjense que si yo la suelto, vuelve a tomar la forma original. Eso es lo que Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros producir en nosotros, la capacidad de resiliencia, la capacidad de poder reponernos y tomar nuestra forma original, la forma que Él nos dio, la manera que Él nos hizo, permanecer en Dios en medio de sus promesas a pesar del momento difícil que estés viviendo. No importa cuánta intensidad estés pasando, no importa cuánto dolor estés viviendo, lo importante es que tu corazón, tu mente, tu vida siga intacta, permaneciendo para seguir a Dios, creyendo que aquello que Dios te habló lo va a cumplir al tiempo indicado y al tiempo justo. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuestra prueba nos tiene que aprobar, como dice el título de este mensaje. La prueba que vos estés viviendo tiene que ser la que a vos te apruebe. La que a vos te apruebe para seguir avanzando y seguir creciendo. Cuando vos pases una prueba y pases en victoria y hayas transcurrido ese proceso de prueba y de dificultad, quizás entres a otra, pero ya no va a ser de la misma manera. Quizás vos digas, pero pastora, yo siempre vivo pasando por las mismas situaciones. ¿Será que hay algo que Dios te tiene que enseñar? ¿Será que hay algo que Dios todavía te tiene que pulir? ¿Que no entendiste cuál es el proceso de Dios en tu vida y algo no aprendiste?
¿Será que hay algo que tengas que cambiar y que darle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en tu corazón y permitir que Él haga y obre en vos como lo tiene que hacer? Tu prueba te tiene que aprobar para seguir caminando y desarrollándote en tiempos de dificultad, de dolor. Hablando de Job, Job fue un hombre que a pesar de la situación difícil que le tocó vivir, él supo mantenerse de pie ante Dios. Y quiero que leamos el libro de Job, capítulo 42, versículo 5 y 6. Job 42, 5 y 6. Dice así: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Job en este tiempo, en este proceso, habiendo pasado por todo lo que pasó y habiendo vivido todas las cosas que vivió y habiendo dicho todo lo que dijo, Señor, ahora entiendo que todo lo que conocía y hablaba de vos no